A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Probablemente no han escuchado el nombre George Santayana, pero creo que todos hemos escuchado lo que él escribió en el año 1905. En su libro La vida de la razón, él escribió esas palabras. Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Creo que todos hemos escuchado una variación de esa frase, ¿no? de esa expresión. Y podemos también leer los libros de la historia y podemos ver y reconocer que es la verdad. En los libros de la historia encontramos ciclos porque todas las generaciones básicamente repiten las mismas cosas porque no prestan atención al pasado o no conocen su pasado o no respetan el pasado. Entonces se repite. Caemos en los mismos problemas, en el mismo pecado. Pero encontramos esa idea no solamente en los libros de historia, sino también en la Biblia misma. En casi toda la Biblia encontramos una repetición del pueblo de Dios cayendo en las mismas cosas, en los mismos problemas, en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque aún en la palabra de Dios, el pueblo de Dios no conoce su pasado, no respeta tampoco su pasado. Esta mañana en el libro de Deuteronomio vamos a comenzar en una sección nueva. Estamos en el segundo domingo de ese estudio, pero ya estamos entrando otra sección que es un prólogo histórico. ¿Qué significa eso? Si ha sido parte de nuestro estudio de la pactología, la teología del pacto los domingos, hemos hablado de esa idea, de que hemos encontrado en los tratados de ese tiempo, en el antiguo Oriente Próximo, hemos encontrado copias de tratados, de pactos. Y en esos tratados hay varias secciones. Y empieza con un preámbulo. Un preámbulo es donde se identifica quién es el iniciador de ese pacto. ¿Quién está tomando la iniciativa para hacer un pacto con un pueblo? Y está hablando de la autoridad de esa persona, de ese rey, ¿no? Y la segunda sección, que es el prólogo histórico, está allí para contar de la historia de la relación entre el rey y su pueblo. Ese prólogo histórico tiene el propósito de promover, de fomentar mucha gratitud en el pueblo, pero también para animarles a seguir en la obediencia de ese tratado, de ese pacto. Pero ¿por qué estamos hablando de eso esta mañana? ¿Por qué estamos hablando de los tratados del antiguo Oriente Próximo? ¿Qué tiene que ver con nosotros, con esta serie? La razón por qué estamos hablando de los tratados es que vamos a ver en ese estudio de Deuteronomio que realmente todo el libro es un tratado, es un pacto. Todo el libro de Deuteronomio tiene todos los elementos y siguen el mismo orden también de un tratado de esos tiempos. Entonces, la idea es que al seguir estudiando este libro, vamos a ver que todo es un pacto. Específicamente, es un pacto que el Señor está renovando con su pueblo. Y por esa razón, el nombre de esta serie, el título es Deuteronomio, el pacto renovado. Dios está renovando su pacto con la segunda generación de Israel después del Éxodo. Ellos están allí a orillas del río Jordán, esperando a entrar a la tierra prometida, pero primero Dios está poniendo en claro, eso es lo que va a pasar. Y si ustedes quieren entrar a la tierra prometida, si quieren ser bendecidos en la tierra prometida, hay que recordar de ese pacto que yo hago con ustedes.
Entonces hoy vamos a enfocarnos en esta parte del libro de Deuteronomio. Y allí vamos a comenzar con el prólogo histórico. Y en esta sección realmente está compartiéndonos lo que pasó con la primera generación después del Éxodo. Y allí el punto de esta sección del prólogo histórico es para mostrarnos el favor de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios que Él le había mostrado a la primera generación. ¿Para qué? Por las mismas razones. Para fomentar gratitud en los corazones de la segunda generación de Israel y en nosotros también, pero también para fomentar la obediencia en el momento de entrar la tierra prometida. En otras palabras, el propósito de esta sección es para decirle a la segunda generación, no repitan lo que sus antepasados habían hecho. No repitan los errores de sus padres. Por eso yo voy a decirles lo que pasó, toda la historia. Y con eso debería fomentar gratitud, obediencia y que ellos no repitieran las mismas cosas, los mismos errores. Entonces, por esa razón vamos a enfocarnos en la primera parte del prólogo histórico que se encuentra en los versículos 8 al 18. Y el punto de esa parte de la historia es que Dios está haciendo un inventario antes de la conquista. Dios está haciendo un inventario de toda la bendición que Él le había proveído. Le había proveído a la segunda generación. Entonces, diciéndoles a la segunda generación, ustedes tienen todo lo necesario para entrar a la tierra prometida. No falta nada. Y ahora, vayan, entren la tierra prometida. Pero para verlo, vamos a entender este texto, este pasaje, en dos maneras. Primero, deberíamos ver la misión de Israel, la misión que el Señor le había dado a Israel. Y en segundo lugar, vamos a ver la misión de la iglesia, la misión que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, empecemos con la misión de Israel. Otra vez esta sección se dirige a la segunda generación, pero en este pasaje Dios está contándoles de la experiencia de la primera generación. Y estaba diciendo a la segunda generación que también la primera generación, sus padres, ellos tenían todo también para entrar a la tierra prometida. No faltaba nada. Pero ¿qué significa que ellos tenían todo? También en este estudio de la pactología, de la doctrina del pacto, hemos visto que cada reino tiene 4 ingredientes o componentes, como hemos escuchado con los niños. Un reino necesita un rey, necesita un lugar, necesita un pueblo y necesita una ley. Y es interesante porque lo que vemos en este texto es que Dios le había proveído todo eso. Todos los componentes del reino están aquí. Todos los ingredientes del reino están presentes en las manos de la segunda generación, listos para entrar la tierra prometida. Pero deberíamos verlos en el texto, ¿no? Entonces vamos a empezar en el verso 8. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Notemos que el Señor no dijo, yo voy a poner el lugar delante de ustedes, o estoy poniendo el lugar delante de ustedes, sino yo he puesto la tierra delante de ustedes. Ya está lista. La tierra es suya. Y también esas palabras son selladas con un pacto, con un juramento que Dios hizo con Abraham.
Entonces la instrucción es muy clara, ¿no? Vayan. La tierra, el lugar de mi reino está listo para ustedes. Pero también encontramos que el pueblo del reino está presente también en los versículos 9 al 11. En aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar a carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga tal como les ha prometido. Entonces, cuando Deuteronomio está hablando de la tierra, del lugar del reino, se conecta con ese pacto que Dios hizo con Abraham 470 años antes, conectando esa promesa de la tierra, del lugar de su reino. Pero también en ese mismo pacto es la promesa de un pueblo, de que Dios iba a multiplicar la familia de Abraham para que fuera una multitud de gente. Hay promesas de lugar y pueblo en ese pacto con Abraham. Y Dios ha sido fiel. Dios había cumplido todas las promesas de ese pacto. 470 años antes, era una familia muy pequeña de Abraham y su familia directa, ¿no? Con algunas personas. Pero ahora es un pueblo grande. Y según los censos que encontramos en el libro de Números, el libro antes del libro de Deuteronomio, hay mucha gente. Piensan que había alrededor de 2 millones de personas, porque hay un censo al inicio del libro de Números y al final también. Y en los dos casos había alrededor de 600,000 de hombres listos para la guerra. Es decir, hombres con más de 20 años, listos para entrar a la tierra prometida. Entonces, con ese número, con ese censo, pensamos que había alrededor de 2 millones de personas. Pero algo que es interesante allí es que el censo al inicio del libro de Números es igual al censo al final del libro de los Números. ¿Pero por qué eso es importante? Porque el primer censo era para la primera generación de Éxodo. El segundo es para la segunda generación de Israel. Y eso es importante porque Dios estaba diciéndoles, mira, la primera generación tenía tanta gente, pero por miedo, por una falta de fe, ellos no entraron en la tierra prometida. Pero la idea con la segunda generación no es que, ok, ese es nuestro plan, vamos a esperar hasta que tengamos más gente, hasta que el pueblo de Dios sea más grande, porque con más fuerza podemos entrar a la tierra prometida. No, Dios está diciéndoles, no, ustedes van a entrar con la misma cantidad de personas, de hombres listos para la guerra, porque ustedes no pueden poner su confianza en sí mismos. No pueden confiar en la cantidad de personas, sino ustedes tienen que confiar en mí. Porque yo ya he puesto la tierra delante de ustedes. Yo voy a luchar por ustedes en su lugar. No confiamos en los hombres. Pero también esa promesa viene con una bendición, ¿no? Es una bendición de Moisés. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más. Entonces la promesa sigue. Al llegar a la tierra prometida, el Señor va a seguir multiplicando el pueblo de su reino. Entonces hasta ahora hemos visto que Dios había sido muy fiel en sus promesas, en su juro, en su pacto con el pueblo. Ya encontramos el lugar que es la tierra prometida. Hemos visto el pueblo, quien son de 2 millones de personas. Pero lo que podemos notar también en ese contexto es que la promesa de Dios
el cumplimiento de las promesas de Dios causa un problema. Es un poquito interesante, ¿no? Porque podemos ver que hay demasiada gente. Moisés dijo, mira, yo no puedo hacer todo, hay mucha gente y soy una sola persona. No puedo manejar esta cantidad de personas. Entonces es un problema, pero es un buen problema, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos un montón de gente en esta iglesia, ¿no? Imagínate por un momento, 2 millones de personas y una sola persona tratando de ministrar, de pastorear a toda la multitud. Sería imposible. Sería un problema, un buen problema, pero un problema. Pero no importa que sea 2 millones de personas o 200 personas. Es mucha gente y es demasiado para una sola persona. Entonces la bendición de Dios, la abundancia de Dios es un desafío a la misma vez. Hay un reto de liderazgo entre Israel. Hay un reto del gobierno de Israel también. Y por esa razón se implementó el oficio de los jueces. Pero realmente al leer de los jueces en esta parte del libro de Deuteronomio es un poquito confuso. Porque de todas las cosas de que Moisés podría haber explicado en esta parte, en el prólogo histórico, porque está hablando de los jueces y la implementación de ese oficio. Porque realmente eso fue era la sugerencia de su suegro, ¿no? A implementar jueces para ayudar a Moisés en el gobierno de Israel. Pero ¿por qué el libro está hablando de los jueces acá? La razón es porque encontramos aquí el tercer ingrediente o componente del reino de Dios, el rey. Dios está mostrándoles quién es el rey de este reino. ¿Quién va a ser el rey del reino cuando entre en la tierra prometida? Y en ese sentido, el gobierno es muy claro. Dios es el rey de todo. Y abajo de Dios es Moisés, quien es el mediador. Él es el juez supremo de todo. Y abajo de Moisés están los otros jueces, divididos entre el pueblo de Israel. Entonces el gobierno es muy claro. El gobierno establecido por Dios mismo. Y en eso tenemos que considerar cuál es el rol, cuál es el papel de un juez. Realmente hay dos aspectos de su rol. Primero, hay un aspecto externo. Es decir, que un rol, una responsabilidad de los jueces era para guiar al pueblo de Dios en las batallas. Y por esa razón leemos esto en el versículo 15. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, oficiales para sus tribus. Es un ejército. Y los jueces son como los coronales, los generales del ejército de Dios. Entonces hay una responsabilidad externa que llevaban los jueces, pero también hay una responsabilidad interna. Y su responsabilidad interna era mantener la paz y la justicia dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Dios. Ellos deberían mantener la paz justamente, sin parcialidad, sin temor del hombre. Es lo que vemos en los versículos 16 y 17. Pero ¿cómo pueden cumplir eso? Y esas palabras son muy duras, ¿no? Ellos tienen que reconocer que todo el juicio es el juicio de Dios. Es decir, que Dios está juzgando a través de los líderes, a través de los jueces
y para los casos muy difíciles, usando a Moisés como juez supremo de todo. Entonces, Dios, el rey de su reino, está gobernando su reino a través de los jueces. Un oficio especial. Y en eso podemos notar que el oficio de un juez tiene algunas funciones y atributos reales. En un sentido, los jueces son como reyes, porque los reyes tenían la misma responsabilidad, ¿no? De guiar, a dirigir a su pueblo en las guerras de una manera externa, pero también el rey tenía la responsabilidad de cuidar a su reino, al pueblo de su reino, a proteger a su pueblo, a defender su pueblo y proveer todo para su pueblo. Entonces los jueces, en un aspecto, están llevando el oficio de un juez entre ese tiempo, reconociendo que Dios es el rey sobre todo, pero Él había delegado responsabilidades de su gobierno a los jueces. Entonces el rey está muy establecido en este texto también. Y esa idea de un rey nos conecta con el cuarto ingrediente que encontramos, que es la ley del reino de Dios. Es decir, que los jueces no tenían la responsabilidad ni la autoridad para crear, para hacer nuevas leyes. Ellos tenían la responsabilidad de hacer justicia con las leyes que ya existían. No es un rol legislativo, sino ejecutivo. Su rol es ejecutar los mandamientos, la ley de ese rey de todo el reino. Y por eso dice que deberían juzgar justamente. Y eso significa, para juzgar justamente, eso requiere un estándar, una norma, una regla, una ley. Pero aquí directamente en el texto no encontramos la ley de Dios. ¿Pero por qué? Si estamos diciendo que los 4 ingredientes del reino están presentes aquí, ¿por qué la ley no está explicada en esta porción del libro? Por 2 razones. Primero, el pueblo de Dios ya tienen la ley de Dios. Podemos leer Éxodo, Levítico, Números, y allí encontramos la ley de Dios, la ley que Él había dado a la primera generación. Pero la segunda razón, porque no está presente directamente acá, es porque el resto de este libro de Deuteronomio, después del prólogo histórico, va a explicar y profundizar la ley de Dios. Todo ese tratado tiene el propósito de explicar esa ley. Entonces no se repite aquí, sino en el resto de este libro. Y lo que vamos a ver por una gran mayoría de libros que vamos a estar hablando de la ley de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significa para nosotros el día de hoy? ¿Qué es la ley del reino de Dios? Pero con eso, hermanos, Israel, la primera generación, tenía todo. Tenía todo. Estaban listos para entrar a la tierra prometida, pero no lo hicieron. Entonces, es una exhortación para la segunda generación. Ustedes tienen todo también. Entonces, no cometan el mismo error como sus padres. Yo he hecho todo. Solamente tienen que entrar y disfrutar mi favor, disfrutar mis bendiciones, disfrutar mi reino. Todo está allí. Entren nomás. Eso fue la misión de Israel. Simplemente entrar a la tierra prometida. Dios iba a luchar todas las batallas. Dios iba a proveerles toda la victoria. Solamente tenían que entrar y ser fieles a este pacto, fieles a este tratado, fieles a la ley de Dios. Pero quizás están pensando, ok, tan bueno, son
quizás observaciones interesantes, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Con la Iglesia Redentor, aquí en agosto de 2025. ¿Qué tiene que ver? Lo que vemos, iglesia, es que nuestra situación no es tan diferente. Pero nosotros, en 2025, tenemos una ventaja. La ventaja que tenemos es que nosotros vivimos por este lado de la cruz de Jesucristo. Nosotros vivimos por este lado del sacrificio de Jesús en Calvario. Y en eso también podemos reconocer que nosotros, la iglesia, tenemos una misión también. Y esto es el segundo punto de todo, que nosotros tenemos una misión. Y encontramos esa misión muy claramente en el libro de Hechos, ¿no? Al inicio de esta iglesia hemos tenido una serie en el libro de Hechos, hablando de esa misión que tenemos. Pero hay algo increíble, en mi opinión, entre Deuteronomio 1 y Hechos 1. Hay mucha similitud entre los dos. Y creo que vale la pena explorar las similitudes entre los dos capítulos de la palabra. Primero, en Deuteronomio 1 y Hechos 1, encontramos el discurso final del mediador de Dios. En Deuteronomio es Moisés, es su discurso final. Él va a morir al final de ese libro de Deuteronomio. Pero también en Hechos 1 es el discurso final del mediador, el último mediador, quien es el Señor Jesucristo. Antes de su ascensión, Él está dando a sus discípulos un discurso final. Y con Jesús en Hechos 1 es después de 40 años. Él había resucitado 40 años y ahora está dando este discurso. Para Moisés era después de 40 años, caminando por el desierto, ¿no? Porque en el contexto de Deuteronomio, él está hablando a la segunda generación, después del pecado de sus padres. También eso es algo interesante, creo que requiere más exploración. Pero en Hechos 1, Jesús está hablando del bautismo. Es un enfoque de ese pasaje, el bautismo del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 10:2, Pablo nos dice que el bautismo de la primera generación de Israel era ¿cuándo? Cuando pasaron por el Mar Rojo. Ellos fueron bautizados en eso. Y eso es interesante porque la segunda generación, ellos van a pasar por el río Jordán. Es decir, al inicio del libro de Josué, el próximo libro en el canon del Antiguo Testamento, ellos van a pasar por el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y eso va a ser su bautismo también. Como Jesús fue bautizado en el río Jordán, eres la segunda generación de Israel, ellos van a pasar por las aguas del río Jordán y ser bautizados. Al entrar el reino de Dios en la tierra prometida. Y otra cosa interesante en comparación de los dos capítulos es que en Deuteronomio, el pueblo de Israel, la segunda generación, aún está en tierras gentiles, ¿no? Ellos no están en la tierra prometida, están afuera, en el lugar de muchos enemigos, de los enemigos de Dios, y ellos quieren entrar a la tierra prometida. Y sabemos que al final, en el Antiguo Testamento, ellos van a llegar a la ciudad de Jerusalén. Y el Señor va a establecer su trono allí en el templo en Jerusalén. Entonces hay movimiento desde la tierra gentil hasta el templo en Jerusalén. Pero en Hechos 1 es al contrario. Jesús les dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, la presencia de Dios en sus almas, en sus corazones. Y después de eso, ustedes pueden ir a las tierras gentiles para proclamar, para ser testigos de la obra del Señor, de la salvación de Jesucristo.
Esa es la misión, ¿no? Otra comparación. En Deuteronomio, el oficio de los jueces eran para mantener justicia entre el pueblo y para dirigirlos en la batalla en la tierra prometida. Pero en el libro de Hechos no son jueces. ¿Quiénes son? Testigos. Si pensamos en una corte, hay una gran diferencia entre un juez y un testigo, ¿no? Tienen roles muy distintos. Y nuestro llamado, hermanos, iglesia, es ser testigos en la corte de Dios para decir que Cristo ha pagado todo, que Él murió por nuestro pecado. Él recibió la condenación, la maldición que tú y yo merecemos. Entonces nosotros también somos testigos de la salvación del Señor, proclamando la justicia que Jesús recibió en la cruz. Y por eso tú y yo no recibimos lo que merecemos, sino recibimos su gracia. Y la última observación en esta lista de comparaciones es que en Deuteronomio, como hemos visto, Moisés está hablando del reino de Dios. Los 4 ingredientes, los 4 componentes. Ya todo está allí. Israel solamente tiene que entrar en ese reino. Y en Hechos 1 dice que Jesús en su cuerpo resucitado estaba proclamando, predicando el reino de Dios también. Pero ¿por qué estamos haciendo estas conexiones? ¿Por qué estamos observando estas similitudes entre los dos capítulos? La razón es para mostrarnos de que esta serie en el libro de Deuteronomio, precisamente lo que hemos visto esta mañana, es algo relevante, no es obsoleto. No es como, es bueno estudiar ese libro, pero realmente no tiene nada que ver. No, hay mucha relevancia para nosotros, para la iglesia, para nuestra misión. El Señor nos ha dado un lugar también. La diferencia es que no es un pedazo de terreno en el Medio Oriente, sino es todo el mundo, es toda la tierra. La misión es llevar el Evangelio a los confines del mundo, porque todo el mundo pertenece a Dios. Es su reino. Pero también el Señor nos ha dado un pueblo, que es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la misión de Israel y la misión de la iglesia, no estamos hablando de 2 pueblos distintos, diferentes. Es el mismo pueblo. Israel son nuestros antepasados. Esta es nuestra historia también. No deberíamos cometer los mismos errores. Y el Señor sigue multiplicando su pueblo a través de la iglesia. Es nuestra misión proclamar el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Cristo. Y por medio de eso, Él está expandiendo su reino a todas partes del mundo. Y obviamente tenemos un rey también. Dios, Jehová, sigue siendo el rey de su reino y el rey de nuestras vidas. Y Él nos ha dado otro mediador, quien es el Señor Jesucristo. No hay otro. No hay un nuevo después de la ascensión de Cristo. Él sigue como nuestro único mediador y Él es la cabeza de su iglesia, el juez supremo de su reino. Y a la iglesia, Él nos ha dado los ancianos, los líderes de la iglesia, que llevan la misma responsabilidad de guiar al pueblo de Dios en esta batalla espiritual que enfrentamos. La batalla de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Los líderes, los ancianos deberían guiar la iglesia en eso. Pero también tienen la responsabilidad de cuidar, de mantener justicia y paz dentro del pueblo de Dios también. Por esa razón, nuestro gobierno refleja y debería reflejar lo que vemos
en las Sagradas Escrituras. Y también el Señor nos ha dado una ley, que es la ley de Cristo. En la ley de Cristo encontramos esa mezcla preciosa del amor y de justicia. Y es una ley que nos llama a la fe verdadera y al arrepentimiento verdadero. Como Israel tenía la ley de Dios, nosotros la tenemos también. Entonces Dios a la primera generación le había dicho, ustedes tienen todo para entrar al reino. Todo para entrar a la tierra prometida. Y la segunda generación también les había dicho lo mismo. Pero hermanos, a nosotros hoy está repitiéndolo. Él está renovando su pacto con nosotros mismos también. Hoy, en este momento, deberíamos reconocer lo que tenemos. Todo está allí, listo. Y la misión es que vayamos, bautizando a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a todo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra. Esa es la gran misión. Entonces, cuando leemos ese pasaje en Deuteronomio, no deberíamos pensar, está en el Antiguo Testamento, es una historia interesante. No hay mucha aplicación para nosotros, porque estamos casi en la misma situación. Deberíamos entrar al reino de Dios y llevar ese mensaje a todos. Jesús cumplió todo. Y su Espíritu Santo sigue bendiciéndonos, fortaleciéndonos para que vayamos a las naciones. Y termino con las palabras de esa gran comisión que el Señor nos ha dado. Realmente podemos pensar en Deuteronomio 1 al escuchar las palabras de Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy, el Rey, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, cuando Él regrese con toda la plenitud de su reino. Y esperamos ese día. Pero mientras tanto tenemos una misión, que seamos fieles en eso. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com.